El Nuevo Testamento, Santiago, capítulo 4, versículo 1 al 10. Si lo tienen, voy a leer. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Creo que en esos últimos meses me estoy volviendo en un pastor dominical. Solo los días domingos estoy con los hermanos de la iglesia. El año pasado, por mucha demanda por parte de los pastores y líderes cristianos en todos los estados de la República, de algunos países extranjeros, y tuve que dar una gira del Congreso de Líderes Cristianos con el tema el tabernáculo del Antiguo Testamento para los tiempos modernos, con el estudio del libro de Romanos. Y este año ha crecido más, y la demanda de los pastores líderes cristianos para poder hacer el Congreso de Líderes Cristianos para ellos, ya más que en el país, en el extranjero, constantemente estoy viajando. Hace poco estuve en la gira evangelística en la península ibérica, en el país España y Portugal. Al terminar 2 congresos de aquellos países, el presidente del CLP del continente de Europa, el pastor Yongshin Oh, me solicitó: el pastor Pablo, el próximo año cuando usted regrese, que vamos a incluir el país Italia, Alemania, Rumania y Finlandia. Entonces la gira va creciendo. Y la semana pasada estuve en la ciudad de Guatemala, del país Guatemala, dirigiendo un congreso de líderes cristianos. Y esta tarde voy a ir a los Estados Unidos. En 3 ciudades voy a dirigir el congreso, en Kansas City, Oklahoma y San Antonio, en 3 ciudades. Cuando me regreso en ese sábado, la próxima semana en Costa Rica, la otra semana Nicaragua y El Salvador. Entonces mi casa se está volviendo en un hotel. Entonces yo solo regreso para hospedarme el sábado y luego me desaparezco. Pero por otra parte, que estoy muy contento. ¿Por qué razón? La obra del Señor está creciendo, y también en nuestra iglesia el papel de
de los copastores, los directivos, ya son muy importantes cada vez que yo esté ausente por diferentes viajes. Y lo mismo líderes que están dirigiendo bien la iglesia, y cada copastor, cada directivo deben considerarse como ministro y con ese corazón colaborar juntos. Entonces Dios va a trabajar fuertemente en nuestra iglesia, también a nivel nacional, también en el extranjero. Amén. Bueno, hay una manera para poder distinguir la persona que realmente recibió la salvación, que pertenece al Cristo o no. Por más que algunos dicen, ¿cómo podemos nosotros saber? Y la gente que salva o no salva, solo es la autoridad del Padre Dios, dice. Y suena muy bonito humanamente, pero nosotros por la Santa Escritura podemos entender. La Biblia no por gusto está tan gruesa, de tantos libros, capítulos, versículos, son del 66 libros, el Antiguo y el Nuevo Testamento totales. Dios no nos ha dado esos libros, tantos capítulos, tantos versículos por gusto. Y como un pastor perfectamente puede separar las cabras de las ovejas, si fuera realmente un cristiano que haya experimentado el nacer de nuevo, recibir el perdón de los pecados, y además fuera un ministro quien fue entrenado después de aquella experiencia por el Señor, se puede distinguir que realmente una persona está en Cristo Jesús, aún no está en Cristo Jesús, porque en la Biblia Dios en muchas partes nos dan herramientas para evangelizar, para discernir, porque el discernir es muy diferente que juzgar. Juzgar es para ofender, para hacer daño, pero el discernir es para edificar y luego para alimentar. Entonces, hay muchas maneras cuando un cristiano que realmente ha experimentado el recibir la salvación, con una persona que aún no tiene tal experiencia, cuando intercambia un poco de palabras, preguntas y respuestas, diálogo, sí se puede discernir que él esté en el Señor Jesucristo, aún no esté. Una de aquellas señales para poder discernir que una persona está en Cristo Jesús, no solamente por el diálogo, darle algunas preguntas y escucharle respuestas, y también ver su vida, porque si realmente fuera un hijo, una hija, o sea, la pertenencia de Dios, se manifiesta que lo de nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes cuando visitan una familia, al ver a los hijos pueden discernir y distinguir que son hijos del mismo padre, la misma madre, porque los hijos que se heredan, que la herencia de su padre y sus madres genéticamente se parecen, en algún caso casi como clon, ¿no? Que se ve igualito a su papá, igualita a su mamá. No solamente su apariencia, o sea, lo físico, hasta el carácter, la voz, la manera de caminar, su caminata. Se distingue muy bien, él realmente se parece a su papá, ella se parece mucho a su mamá, porque en los hijos se manifiestan lo de sus propios padres.
Entonces, una de muchas maneras que por las cuales nosotros podemos discernir el espíritu realmente es de parte del Señor, la persona que realmente pertenece al Cristo o no, sobre una de muchas modalidades. Y quisiera compartir con ustedes, encabezando esta predicación, vamos a ver el libro de Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 8. Si lo tienen, voy a leer. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Aquí el libro de Hebreos capítulo 12 habla lo auténtico que sucede, o mejor dicho, se manifiesta en los hijos de Dios. Porque aquí dice, versículo 6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Quién padre a quien ama, acepta por su hijo, no lo disciplina? Porque la Biblia dice, el corazón del niño, el corazón del muchacho está ligado de la necedad, dice. Entonces hay mucha necedad en el corazón de un niño, y sabiendo que los padres no le permiten, porque es dañoso para él, le puede hacer daño, pero quiere agarrarlo, quiere tocarlo. Por la naturaleza tenemos mucha necedad en nuestro corazón. Entonces la disciplina, o sea, la educación es lo que le edifica, le establece por una persona prudente. Pues todos los padres que realmente aman a sus hijos, si realmente aman, los disciplinan. Si no habría ninguna disciplina, no sería su propio hijo. La Biblia dice, entonces sería bastardo, dice. Pero si fueran sus propios hijos, esa es la naturaleza de los padres, amar a los suyos propios. Por amar a ellos, por más que mientras tanto que los hijos son muy todavía niños, muy chicos, por no poder comprender bien el corazón de los padres, a veces se sienten ofendidos. Mi papá, mi mamá me odian, malinterpretan. Mira cómo me regañan, cómo me prohíben. Sí, me besan, me abrazan, pero muchas veces me disciplinan, me castigan, no me gusta. Por ser niño, niña, tal vez puede pensar así, pero después de pasar un poco del tiempo, desde cuando puede usar bien su razón, cuando razona bien, puede entender, es por el amor, realmente por quererlos. Por eso aquí dice, versículo 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Por qué? Porque cuando el Señor los exhorta, cuando el Señor los disciplina, no debemos caernos en cometer dos errores. Una es menospreciar la disciplina.
La segunda, no desmayarse. Hay alguna persona que menosprecian la disciplina. Cuando menosprecian o sea, la toman en muy poco, entonces la función de disciplina se desvanece. No puede aprovechar muy bien. No tomar en poco la disciplina. En el segundo lugar, tampoco desmayarse. Mira, mi papá me pegó, mi mamá me pegó, y desmayarse. Porque lo hace por el amor, realmente para poder educarlo bien. Por eso está dos advertencias: no desmayarse, ni tomarla en poco. Entonces quiere decir que es normal, es algo muy normal, si tú eres hijo, si tú eres hija de Dios, que Él los discipline. O sea, los intervenga. Versículo 6, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Ese es el carácter del amor. ¿Cómo nosotros podemos distinguir el amor y la obsesión? Muchas veces en ese siglo la gente la obsesión considera como el amor, pero la obsesión y el amor desde la raíz es diferente. Fácilmente puede distinguir. Es una obsesión, es un verdadero amor. La obsesión es sucia, el amor es puro. El verdadero amor contiene el respeto. Respeto. Una persona, un padre que realmente ama a su hijo, su hija, por más que aún es cría, ni habla, tampoco camina, realmente si lo ama, a la vez lo respeta. Por eso, por su tamaño, que es menor, no puede abusar, porque le duele su corazón, porque realmente lo quiere. Entonces el verdadero amor busca el bien, no su propio bien, el bien del otro a quien ama, el bien de a quien amamos, la integridad de aquella persona. Por más que es muy niño, igual lo ama, respeta. Y un día, si me doy cuenta, creo que yo le ofendí, sin una razón tan clara, simplemente lo intervine. Y luego siento mucho en mi corazón. Entonces, por más que no me comprenda para decirle lo siento, disculpa, pero en mi corazón siento mucho, hice mal, porque realmente lo amo. De esta manera podemos entender, podemos aplicar esta modalidad también en el amor de la pareja también. Muchas veces veo que los jóvenes llevan un amor, pero en realidad no es el amor, es una obsesión. ¿Cómo se puede discernir? Si fuera el amor, el chico es el muchacho, a muchacha, la muchacha al muchacho lo respeta. Quiere conservarlo enteramente con el bien. Quiere protegerlo. Pero en el caso que cuando yo quiera algo, pero que no me quiera hacer caso, me enojo y luego maltrato, insulto, hasta amenazarlos, eso no es el amor. Es una obsesión, es un abuso. Considera a aquella pareja como un objeto de descargar los deseos emocionales, físicos de él o ella. Entonces, algo muy sucio y dañoso. Entonces, no le interesa, no le importa la integridad, el bien de su pareja, sino el provecho nada más, su propio provecho. Entonces, fácilmente puede discernir. Pues al momento de atender a algunos hermanos jóvenes que
sienten, o sea, un sentimiento y atracción hacia algún joven, alguna joven, siempre doy este consejo. Tú tienes que discernirte bien. Lo que realmente tú tienes es un amor que proviene de Dios o simplemente es un deseo juvenil. Si tú realmente estarías amando a una persona, si fuera realmente un amor, en el primer lugar lo respetaría. Respeta. Busca la integridad de aquella persona y busca el bien de aquella persona, porque realmente lo quiere. Pero en cuántas parejas, cuando no me hace caso, le golpea, hasta levanta su mano y golpea, maltrata, fácilmente insulta y amenaza. No tiene nada que ver con el amor. Es una obsesión y cuya raíz es el pecado. Es el pecado. Solo considera a su pareja como un objeto de compartir sexo nada más. Es tratar a su pareja como un objeto de prostitución. No tiene nada que ver con el amor. No tiene nada que ver. Si realmente fuera un amor, ustedes no han sentido eso. Todos los padres creo que hayan sentido. Después de, según yo, traté de disciplinar a mi hijo, a mi hija, para su propio bien. Luego me doy cuenta que no fue así. O sea, yo perdí un poco de control. Me pasé un poco del límite. Siento mucho en mi corazón. Duele mi corazón. Si a su pareja, su esposa, esposo, realmente los ama, un día, después de ofenderlo, nunca puede sentir la paz. Nunca puede sentir la tranquilidad. Y siente muy mal. A veces ni le cae el sueño. ¿Quién soy yo para hacer esto? Ella también, para mis suegros, era una hija muy amada, muy apreciada. ¿Y tú qué derecho tienes? ¿Qué autoridad tienes para decir esa palabra a tu esposa, tratar de aquella manera? A ti te importa tus padres, ¿no? Porque tus padres te amaron. Porque no te das cuenta, ella también es una hija muy amada de tus suegros. Tú eres un egoísta, egocéntrico. Y se da cuenta. Luego, tarde o temprano, tiene que ofrecerle disculpa. Con sinceridad, ofrecer la disculpa, buscar la reconciliación otra vez, porque realmente lo ama, lo quiere. Ya entonces, Dios tiene el verdadero amor hacia nosotros. Por amar a lo suyo propio, busca su integridad, busca realmente su bien, que vaya bien. ¿Y qué pasa? Por amarlo, cuando lo suyo propio quiere desviarse del camino recto, quiere caerse en un camino de la perdición, él no se mantiene callado, sino actúa. ¿Y qué hace? Disciplina. Disciplina y castiga. Le hace entender suficientemente lo que él o ella quiere hacer no agrada a Dios. No solamente no agrada, para él o para ella mismo es dañoso. Le destruye. Primeramente él no está, o sea, produce la sensibilidad, avisa, alerta a nuestro corazón. No lo haga, dice. Atención, no lo vayas a hacer, porque
eso te va a destruir. Eso te va a hacer daño. En el primer lugar, y no me agrada. ¿Sabe qué? ¿Por qué no me agrada? Porque yo quiero tu bien. Yo quiero tu integridad, porque lo que tú quieres hacer es dañoso y peligroso. Por eso te digo que no. Te digo que a mí no me agrada. Lo que realmente tú quieres hacer, sí te edifica, te bendice. ¿Por qué yo te prohibiría? Sino yo te lo recomendaría. ¿Por qué te prohíbo? Porque es peligroso. 1, 2, 3. Así unas cuantas veces él produce la sensibilidad en el corazón de aquel hijo o hija. Sin embargo, por su soberbia no quiere hacer caso a la voz del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo siente una emergencia. Ya no se puede dialogar con él, no le puede orientar verbalmente. ¿Qué debe hacer? Tomar la barra del corrección, el azote. Físicamente, emocionalmente, le hace sentir el dolor. Usa múltiples maneras de disciplinas. Y viene la intervención. Eso a mí no me agrada. A ti te destruye. Tú estás en un camino equivocado. Esta intervención se manifiesta en la vida de todos los que realmente han recibido la salvación, han recibido el perdón de nuestros pecados en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso es fácil distinguir cuando una persona dice, qué bueno que Jesucristo murió para perdonar todos nuestros pecados, entonces somos libres, entonces libremente podemos pecar. Por su forma de hablar, él me hace entender, él no tiene ninguna parte con Cristo. Si él realmente tiene que ver con Cristo, tiene parte con Cristo, nunca puede pensar de esa manera, porque sabe que Cristo no nos libertó para pecar libremente, sino para que seamos copartícipes en su santidad, en su voluntad, para que seamos un pueblo santo. Amén. Pero eso los disciplina. Hay algunas iglesias que por no poder creer este tan precioso ministerio del Espíritu Santo, que conserva lo suyo propio, lo protege de la corrupción de este siglo, separa nuestra vida para consagrar nuestra vida para la voluntad de Dios, hasta nos disciplina por no creer en el ministerio del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está vivo. Entonces crea una doctrina, pero con la voluntad humana. Salvación se pierde. Luego da una instrucción, una lista que no se debe hacer y debe hacer. Entonces, causando cierta amenaza y miedo, quiero conservarlo. Pero es una manera equivocada, porque en los tiempos pasados Dios ya lo aplicó. Eso era la modalidad de la ley de Moisés. Mientras tantos que te comportes perfectos, eres salvo, eres justificado, Dios te bendice. En el caso contrario, pierde aquel privilegio. Tú no eres el hijo de Dios, Dios te castiga. Dios ya lo aplicó durante miles de años, pero es una modalidad fracasada. Nunca pudo enderezar la vida de ellos. Por eso Dios cambió de la modalidad, cambió del régimen.
Pues aquella vieja modalidad, ¿cómo lo llama? El viejo régimen, dice. Y luego nos ha traído el nuevo régimen. Anteriormente la ley, ¿dónde estaba escrita? 2 tablas de piedra. ¿De qué manera quería dirigir al pueblo? Obligatoria. Pero Dios, después que el Señor Jesucristo vino y salvarnos de nuestro pecado y la maldición de la ley, ¿dónde Él escribe su ley? ¿Dónde escribe? En la mente y en tu corazón, dice. Pero no es una ley de letra, porque letras de toda la manera matan, sino ley de espíritu. En el corazón de aquel renacido, aquel salvo, en su corazón, en su mente, día y día y día y la noche, el Espíritu Santo no se separa, sigue escribiendo en su corazón, en su mente, la ley de Dios, la voluntad de Dios. Por eso, su Espíritu nos dirige hacia el arrepentimiento, nos dirige para obedecer a su voluntad. En el caso que a Él le desobedece, por eso dice, si alguno está en Cristo Jesús, ninguna condenación hay para él. Pero si hay la disciplina, en vez de la condenación, no hay condenación, ninguna condenación si tú realmente estás en Cristo Jesús, porque Cristo te redimió de la maldición de la ley. Él mismo siendo maldición. Él cargó el pecado del mundo entero, recibió el castigo en el lugar nuestro. En su nombre hemos recibido el perdón de todos los pecados. Si tú estás realmente en Cristo Jesús, cree en Él, ninguna condenación puede haber para ti. Pero si hay la disciplina, si tú eres quien realmente Dios te aceptó por hijo y te ama, su Espíritu nos recompensa, nos castiga para que nosotros seamos copartícipe en su santidad, en su voluntad. Amén. Por eso yo trato de ver, al ver a algún hermano o alguna hermana, es un poco difícil discernir, es un caso muy especial. Parece que sí salvo y salva. O parece que puede ser que no haya recibido la salvación, no salvo y no salva. Entonces, empiezo a aplicar a aquella persona muchas modalidades de la Biblia para poder discernir, dialogar con él. Desde el primer tiempo, cuando tú por primera vez llegaste en nuestra iglesia, ¿quién fue la persona que te atendió? Fulano mengana. Está bien, yo me comunico con él. ¿Tú eres quien atendió al joven o la joven fulano y mengana cuando llegó a la iglesia? ¿Compartiste el evangelio? Sí. ¿Me puede explicar cómo era él, cómo era ella, cómo tú compartiste? Mucha manera empiezo a investigar para poder encontrar la razón de su malestar espiritualmente. Y también hay una manera, es esta manera. Si realmente fuera el hijo, la hija, debe haber la disciplina en su vida. Él siente la disciplina, siente la voz del Señor desde muy adentro de su corazón, aunque el Espíritu Santo no habla a nuestro tímpano, sino habla al oído de nuestro corazón. Luego, cuando hacemos la voluntad de Dios, recompensa. Si desobedece, sin falta interviene, le disciplina.
Esta modalidad yo aplico y veo, este joven empezó a preguntar a todo alrededor de él, ¿quién se acuerda el primer día que este joven llegó a nuestra iglesia? Yo, ella, pastor, ¿cómo fue? ¿Quién le atendió? ¿Quién le compartió? Porque a mí me importa, a mí me interesa, por mi carácter de persona, soy pastor de la iglesia, dirigir el rebaño del Señor. El Señor dijo, apacentarlo y pastorearlos. Pastorear es dirigir, apacentar, dar de comer. Entonces, para mí es importante para poder pastorear y apacentar al rebaño, discernir que realmente es la oveja del Señor o aún no es la oveja. Si no fuera aún no fuera la oveja del Señor, otra vez con el corazón del Cristo atenderlo para que Él realmente pueda convertirse en hijo de Dios, orar por Él, compartir con Él y con ella. Entonces, en la vida de aquel cristiano, si no hay la disciplina, por más que haga lo que quiera, no le pasa nada, él no tiene nada que ver con Cristo. Un cristiano salvo puede hacer lo que quiera, lo que le da la gana puede hacer, pero sin falta a ella le viene la disciplina. Porque ningún padre a quien ama, acepta por su hijo, por su hija, no disciplina. Y veo que en su vida no hay disciplina, ni siquiera en su corazón hay la sensibilidad. Entonces, en el primer lugar, lo pongo en el centro de mi observación. Y tiene alta probabilidad de que esta persona nunca haya conocido al Cristo. Nunca. La distancia no es tan importante, la cercanía. Estar cerca del Señor no tiene ningún sentido, sino debe estar adentro del Cristo. En el día del diluvio, ¿cuánta distancia tuviste con el arca de Noé? Cerca, lejos, no tiene sentido. Si no estás adentro, en el día de juicio, tú pierdes tu vida. Entonces, durante años estuviste cerca, lejos, no es el punto, sino estuviste adentro, integrado. Nunca estuviste en Cristo Jesús. Es un punto muy importante. Por estar cerca, uno puede imitar lo auténtico de un cristiano, una cristiana que está adentro. Él también puede manejar el mismo lenguaje. Puede manejar el mismo lenguaje, puede tener misma tradición y costumbre. Pero menos una cosa, la misma sensibilidad. Puede imitar, aparentar lo de fuera, pero nunca puede poseer lo de adentro, la sensibilidad, el sentir que debe haber en un hijo, una hija de Dios. Eso no puede imitar, porque eso no es una cosa que trata de imitarlo, sino recibirlos, nacer en su corazón. Porque en el libro de 2 de Samuel capítulo 7, Dios diferencia dos pactos con el rey David, cuando el corazón del rey David fue un agrado para Dios, porque después de más de 450 años de los tiempos de jueces, también el rey Saúl, ni un líder de Israel pensó en hacer casa para Dios, para que la nación Israel se vuelva en un lugar central de adoración a Dios, sino después de sentarse en el trono,
Solamente ellos pensaron en divertirse. Pero el rey David fue muy diferente. Después de haberse sentado en el trono del rey de Israel, que Dios eliminó todo lo enemigo, en vez de buscar alguna diversión, él pensó, ¿por qué Dios me ha permitido sentarme en ese lugar que a mí no me merece? Porque yo era el hijo de un campesino. ¿Y por qué Dios me separó? ¿Por qué me ungió por el rey de Israel? Por algo. ¿Y cuál sería su voluntad? Y luego desde muy adentro de su corazón le surgió un fuerte deseo, solicitud para hacer una casa para Dios. Este corazón agradó a Dios. Y Dios, por medio del profeta Natán, habló con él. David, ¿cuándo? ¿A quién, hijo del hombre? Que en qué tiempo pasado yo he dicho que porque tú no haces casas para mí. Porque el cielo es mi trono. Esta tierra es mi estrado. ¿Quién podrá hacer una casa para mí? El universo es mi casa. Esta tierra es mi estrado donde yo pongo mis pies. ¿Quién, con qué material podrá hacer una casa para mí? Pero tu corazón a mí me agradó. Entonces yo te diré, yo a ti te haré una casa. Tú me dijiste que iba a hacer una casa para mí, pero yo a ti te haré una casa. Una casa indestructible. A ti te haré un reino perpetuo, que invencible, indestructible. Cuando tus hijos pecaren, no quitaré mi gracia como la quité del rey Saúl, sino con la vara de los hijos del hombre, con el azote de los hijos del hombre, corregiré, castigaré. Yo le seré su padre, él a mí me será mi hijo. En el caso que cometa algún error, entre padre que hijo, por más que los hijos cometen graves errores, el padre nunca rompe la relación familiar parental, que lo suyo propio nunca lo anula, sino lo corrige. Muchas personas piensan, aquel hijo de quien Dios mencionó, levantaré un hijo de ti, él hará casa para mí. Pero es un poco ilógico, porque Dios dijo, yo te haré una casa. Tú harás una casa para mí, no, yo te haré una casa. Luego él mismo dice, a ti te van a hacer un hijo, él hará casa. Entonces, a David Dios enseña, del linaje de David, iba a nacer un hijo de la profecía, quien va a hacer una casa para Dios, para David. Pero una casa, un reino invencible, indestructible, que interminable, nadie puede hacer daño, perpetuo. Luego los hijos de él, yo seré el padre de ellos, ellos me serán hijos. Por más que cometieren algún pecado, pecaren, yo no quitaré mi gracia de ellos, sino seré padre de ellos, los corregiré, los castigaré, los enderezaré. Allí podemos ver dos distintos pactos. El pacto que Dios hizo con David, el pacto que Dios está haciendo con David, el pacto que Dios hizo con el rey Saúl, el pacto que Dios ahora quiere hacer con David, con los hijos de David. Es muy distinto. En el libro de Isaías, capítulo 55, Dios habló, si tú vienes dejando tus pensamientos,
yo te haré el pacto firme que yo hice con mi siervo David, dice. La Biblia nos hace entender aquel especial pacto no únicamente para David, sino todo aquel que delante de Dios, dejando su pensamiento, presta su oído, Dios quiere hacer el mismo pacto con él. ¿Quién sería entonces aquel hijo de David? El que va a nacer de David va a ser una casa, pero es una casa indestructible, un reino perpetuo. Si alguno diría, fue Salomón, el reino de Salomón cayó. El templo que Salomón construyó sí cayó. Entonces no fue Salomón, descartados. ¿Quién es? Ese es el libro de genealogía del hijo de Abraham, hijo de David, nuestro Señor Jesucristo, dice. ¿Por qué Jesucristo fue llamado hijo de Abraham, hijo de David? Porque estas dos personas recibieron una sola misma promesa. Abraham sobre una descendencia de él. Por aquella descendencia de Abraham, todas las naciones serán bendecidas. Todos los pueblos de la tierra serán bendecidos. Sin alguna duda, aquella mencionada descendencia de Abraham no es Isaac. Por Isaac, no todas las naciones, solo una sola nación, Israel, fue bendecida. Y por motivo de Isaac, más de 70 naciones que existen en esta tierra están resentidos porque son musulmanes. Pero Dios habló con él sobre una descendencia de él. Por aquella descendencia, todas las tribus, todas las naciones, todas las lenguas de esta tierra serán bendecidas. Habló del Mesías, el Señor Jesucristo. ¿Qué significa ser llamado hijo de Abraham? El hijo de la profecía, el único redentor, el único salvador, quien nos salva de la maldición, quien nos salva de nuestros pecados. ¿Qué significa ser llamado hijo de David? El que hace una casa para Dios, un verdadero templo indestructible, impecable, porque todos los templos de Dios, a partir del tabernáculo de Moisés, el templo de Salomón, el templo de Zorobabel, el templo restaurado por el rey Herodes, todos fueron arruinados. Y Dios habló de un diferente templo, una especial casa de Dios, que nadie puede destruir, arruinar, no hecho del material noble. Porque lo que significa el ser llamado hijo de David es quien vino con esa misión, hacer una casa, un templo verdadero para Dios, para el pueblo, pero indestructible. Un día Jesucristo dijo, destruye el templo. En 3 días voy a levantar. Los judíos cavilaron en el corazón de ellos. Este tipo habla blasfemia. Este templo, nuestros padres durante 46 años restauraron. Durante 46 años ni construyeron, sino restauraron. ¿Cómo en 3 días él podría levantar? Habla blasfemia. Donde Jesucristo lo dijo, ahí mismo está escritos. La interpretación, esto se decía sobre su propio cuerpo. Cuando él dijo estos, ni siquiera los discípulos entendieron qué significa, sino después de su resurrección, dice.
Eso se habla de su propio cuerpo, porque cuando Jesucristo estaba en la tierra, Él era el verdadero templo. Templo en un cuerpo. El Espíritu de Dios habitaba en Él. Jesucristo, ¿cómo llamó el templo del rey Herodes? Cueva de ladrones. ¿Cómo dijo sobre el fin de aquel templo, cuando los discípulos sentados en un patio del templo admiraban, asombrados, decían, ¡qué hermosura enorme! Jesús se acercó a ellos. ¿De qué estaban hablando? No querían hablar ellos. Jesús sabía que ellos estaban hablando del templo. Jesús dice, de cierto os digo, sobre una piedra, ni siquiera una piedra quedará. Este templo será arruinado. Jesucristo, ¿qué concepto tenía sobre el templo del rey Herodes? Que era de Zorobabel, pero Herodes restauró. Cueva de ladrones, la casa que va a ser arruinada. Luego él habló de un templo. Destruye el templo, en 3 días levantaré. Cuando Jesucristo estaba en la tierra, Él era el templo, el verdadero templo de Dios. Pero Él dijo que le destruyera. Entonces en 3 días levantaría. Esto se decía de su muerte y su resurrección. Jesucristo cuando resucitó, restauró el templo. Pero cuando Él resucitó, Él no era el único templo. Antes de su muerte, Él era el único templo. Pero después de su resurrección, Él ya no es el único templo. ¿Por qué? Él levantó muchos templos, lugares santificados, justificados eternamente, para que el Espíritu de Dios libremente pueda habitar. Pero aquellos lugares no son estructuras, son seres humanos, los redimidos, la iglesia del Señor es Cristo. Amén. Pues en la primera del Corintios capítulo 3 versículo 16 escrito, hijos, ¿no sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo mora en vuestro cuerpo. Por lo tanto, con vuestro cuerpo, da la gloria a Dios, dice. Entonces, el propósito de habernos salvado de nuestros pecados, el propósito de haber dado la libertad eterna, para que con nuestro cuerpo, ya que somos una parte del templo, porque un cristiano salvo no puede ser templo, porque según el concepto del templo de la Biblia es plural. Vosotros sois templo. Un cristiano salvo no es el templo, sino es una parte, una pieza del templo. Aquella pieza, una por una, se unen, se reúnen, se juntan, se forma en una casa. Es la iglesia. Ya entonces, tus hijos cuando pecaren, ¿a quiénes Dios dirigió? Aquellos miembros de la iglesia, aquellos hijos de David. ¿Por qué? Jesucristo es el hijo de David, pero antes de su muerte, Él era el hijo unigénito de Dios. Después de su resurrección, ya no es el hijo unigénito, sino el primogénito de Dios. Todos los que fueron salvados por Él, no se avergüenza de llamarlo mis hermanos. Amén. Así están escritos. Era el hijo unigénito de Dios, pero en la actualidad es el primogénito de Dios.
Aunque nosotros le llamamos Señor, Él es nuestro Señor, a la vez es nuestro hermano mayor. Entonces, en el nombre de Él nos acercamos al Padre Dios. Padre Dios nos aceptó por hijo adoptivo. Originalmente éramos enemigos, pero ahora nos acepta como hermanos del Señor Jesucristo. Si son hermanos de Jesucristo, para Él son hijos, porque Jesucristo es su hijo. ¿Cómo va a interpretar esta gran, maravillosa profecía? Si tus hijos pecaren, si tus hijos cometieren algunos errores, pecados, no quitaré mi gracia, sino los castigaré. Donde dice que suspende la salvación, quita la salvación. Y alguno dirá, entonces qué buena doctrina usted enseña. Al mundo entero da una licencia para pecar libremente, que se vuelva en hipócrita. Por eso digo, no conoce al Señor Jesucristo. Él a toda la pertenencia suya mandó el Espíritu Santo como el sello que lo identifica por su pertenencia. Ya vamos a ver Santiago capítulo 4. Versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu Santo que Dios nos hizo, hizo morar en nuestro corazón, a cada uno de nosotros nos anhela celosamente. Nos cela. Si tú realmente fueras el amado Hijo de Dios, la amada hija de Dios, realmente eres un hijo, una hija aceptada por haber recibido la salvación. El Espíritu Santo nunca te deja vivir haciendo lo que tú quieras, sino el Espíritu Santo te vigila como un guardián, como un protector, como un tutor, múltiples funciones. Como un tutor me enseña la voluntad del Padre. También como guardián me cuida, me guarda, me protege. También como un padre a mí me disciplina, me castiga para que yo sea copartícipe en su santidad, en su voluntad. Si tú siendo salvo realmente, libremente puedes pecar y que no te pasa nada, nunca recibiste la salvación. Nunca conociste al Señor Jesucristo. Solo te acercaste al Señor Jesucristo, pero nunca tú te integraste en el mundo de Él. Tú eres una persona que se acercó a la pared del arca de Noé, pero nunca tú entraste dentro del arca. Cuando cae el juicio, tú no tendrás nada que ver con el arrebatamiento, porque en el día del diluvio sucedió un arrebatamiento. ¿Cuál arrebatamiento? El arca se arrebató sobre la superficie del agua. El mundo pecador, los pecadores ahogados, sumergidos debajo del juicio. La segunda venida del Señor Jesucristo no tendrá nada que ver, no tendrá ninguna relación con el pecado. Su primera venida, la misión principal,
directamente estaba relacionado con el pecado. Porque vino para quitar el pecado por medio de su propio cuerpo. La segunda venida no tendrá ninguna parte con el pecado. Si en tu corazón aún mora el pecado, aunque sea un poco, en la segunda venida no tiene nada que ver con el arrebatamiento. Porque ni siquiera en ti la primera venida del Cristo está cumplida. ¿Y cómo tú puedes recibir la segunda venida de Cristo? Tú nunca te integraste que en la primera venida de Cristo. ¿Cómo vas a poder integrarte en la segunda venida del Cristo? Es algo absurdo. Porque el Cristo viene para arrebatar su tesoro, su pueblo santo, es la iglesia. Si tú todavía eres pecador delante de Dios, en tu corazón hay pecado, no tiene nada que ver con la segunda venida de Cristo. En el día del diluvio sucedió el arrebatamiento. Pero el arrebatamiento en el día de diluvio fue lentamente sucedió. Pero el arrebatamiento que va a suceder en la segunda venida de Cristo, en un cerrar, abrir de ojo, sucede. Porque Él vendrá como un ladrón de la noche. Como un ladrón de la noche llega a una casa, preavisa al propietario: yo en tal fecha voy a tu casa para saquear, para robar tu casa. ¿Avisa? Y luego cuando llega, él opera durante una semana robando poco a poco. En un momento sucede. La segunda venida de Cristo será como un ladrón de la noche, en un cerrar y abrir de ojo. Luego el mundo se dará cuenta, un porcentaje de habitantes de la tierra desaparecido. Y con el tiempo, algunos dirán, aquellos fanáticos se huyeron, se escondieron en algún sitio. Tal vez se fueron a alguna selva, alguna montaña, o se suicidaron. Con el tiempo se olvidarán de ellos. Después del impacto, el susto que les ha sucedido. Y luego verá el juicio de Dios. Entonces, aquí, ¿qué dice la Biblia? El Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Sintieron celos del Espíritu Santo? ¿Nunca han experimentado celos del Espíritu Santo? Yo miento, no me pasa nada. Yo robo, no me pasa nada. Hago lo que quiera, no me pasa nada. Tú no estás en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo Jesús, puede ser que alguna vez, por la vieja costumbre en que estaba acostumbrado, hasta el tuétano estaba acostumbrado, puede mentir, tal vez hasta puede robar, pero verá la disciplina del Señor. Te enseña claramente: a mí me desagrada lo que tú hiciste. ¿A dónde me dirige? A confesar. No puedo vivir con mi boca cerrada. Tarde o temprano tengo que confesar delante del Señor. Señor, locamente lo hice. Hermano, ya no soporto más, ya no aguanto más. Durante años fui yo un hipócrita con usted. ¿Sabe por qué? Hace 2, 3 años una vez yo le mentí, yo le engañé. Desde aquel día, cada vez que yo veo a usted, siento algo en mi corazón, algo incómodo. Yo trataba de aguantar, ya estoy harto, ya quiero ser libre, que me pase la vergüenza.
Un momento quiero ser avergonzado para que quedarme bien delante de Dios. ¿Qué pasa? El Espíritu Santo ministra en su corazón. Un día, después de haber recibido salvación, yo engañé a un pastor, siendo ministro de nuestra misión. Me fui para participar a un gran seminario bíblico en una ciudad, se llama Mokpo, es una ciudad del puerto del mar, de una ciudad del Corea del Sur. Entonces, el estacionamiento de la iglesia, de la instalación de la iglesia, era bastante grande, pero ya que de todo el país llegaron pastores. Cada quien con su vehículo, con su camioneta, con su coche. El estacionamiento estaba lleno de vehículos. En aquel tiempo aún yo no sabía manejar bien, aunque tenía mi licencia. Entonces, una mañana, era una semana anticipada de la semana del seminario, una semana del preseminario, preparando todos los asuntos. Tratar de sacar mi vehículo, mi camioneta. Al lado de mi camioneta estaba estacionada una camioneta nuevita de un pastor de nuestra misión. Con mucho cuidado traté de cuadrar y sacar mi camioneta y dejé un rayoncito y rayé su camioneta. Y cuando oí, ¿qué pasó, Señor mío? Cuando me bajé, hasta mi corazón me dolía. Es una camioneta nuevita. Fue un rayón, hasta estaba hundido. Ay, ¿qué hago? Es un pastor mayor de nuestra misión como supervisor. Yo era un evangelista jovencitos. Mi corazón latía fuerte. Entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a ocultarlo. No le dije nada desde aquel día hasta que terminara el seminario, gran seminario. Yo trataba de estacionar mi vehículo lo más lejos de la camioneta de él. Porque en mi camioneta también se notaba que yo rayé a otra camioneta. Entonces el color de la camioneta de aquel pastor era azul. Yo lo borré, pero aún quedó un poquito de pintura de color azul. ¿Qué hago? Lejísimo de su camioneta. Hasta que terminara el gran seminario. Al día siguiente, en la reunión de pastores, que el mencionado pastor se levantó. ¿Quién es un sinvergüenza entre nosotros? Compañeros, ¿quién es un sinvergüenza? ¿Quién rayó mi camioneta? Dime la verdad, voy a perdonar, pero tiene que decirme claramente, pero no hace falta que públicamente lo confíe, sino búsqueme, voy a perdonarlo, pero no sea sinvergüenza. Yo desde lejos lo vi, estaba furioso. Yo dije, entonces, no lo voy a hacer. Terminó muy bien el seminario y pasó un año y medio. El pastor se regresó, con rencor se regresó. Entre mis compañeros hay un mentiroso. Yo no creí que entre nosotros haya un mentiroso. Yo los creí como consiervos sinceros y francos, pero hay un mentiroso. Y se fue así. Él ya se olvidó. Lo pintó de nuevo. Se olvidó todo en su memoria, ya se le fue. Pero en mi corazón sí, ese rayón estaba grabado, como una fotografía ese rayón. Entonces el pastor se olvidó, pero en mi corazón ese rayón, al momento que como yo causé un rayón, estaba grabado, no se borraba en mi corazón. Cada vez, en una temporada alta donde se reúnen todos los pastores, al ver a aquel pastor, aunque sea de la distancia, mi corazón latía más fuerte. Me sentía incómodo. Después de 2 años, los pastores directivos de la misión hacen un rol del seminario evangelístico a nivel nacional. Entonces, a mi iglesia asignaron un pastor por expositor. Entre tantos pastores, era el mismo pastor. Cuando yo vi la notificación, Pastor Choi, el mismo pastor.
a quien yo mentí, él será el expositor del seminario de nuestra iglesia. Eso no es casualidad. Eso no es casualidad. No puede ser. Entre tantos pastores de nuestra misión, ¿con quién? Yo me pagué, le mentí, aún escondo mi mentira, pero eres asignado como pastor expositor del seminario de mi iglesia. Esa es una manifestación de Dios. Él llegó en el primer día del seminario para dirigir. Antes de todo, después de un poco de saludo, tuve que confesarle mi pecado, con mucha dificultad. Pastor Choi, tartamudeando. Oh, sí, dime, algo quisiera decirle. Me puse tan tenso, él al verme mi tensión, él también se puso tenso. ¿Y qué pasa? ¿Qué me va a decir? Entonces, dime, con confianza, dime. Él se puso tenso porque yo estuve muy tenso. ¿Qué me quiere decir? Que hace 2 años yo empecé a dar una vuelta, pero muy grande vuelta, enorme vuelta, el mundo entero. Entonces, hace 2 años y luego, ¿se acuerda? Hubo un gran seminario, sí. Yo también estuve ahí, sí, yo también me fui. Usted tenía una camioneta bonita, nuevita, ¿no? Oh, sí, mi camioneta era nueva. ¿Usted se acuerda que alguien rayó a su camioneta? ¿Alguien rayó a mi camioneta? No me acuerdo. Por tantas actividades de nuestra misión, él ya no se acordaba. Pero un pastor rayó a su camioneta. No sé, no me acuerdo. Tal vez sí, parece que sí. Pastor, ese mentiroso, ese sinvergüenza, soy yo. No sé. Fui yo. Perdóneme. Fui cobarde y mentiroso. Cuando vi su camioneta nuevita rayada por mi culpa, yo no tenía dinero, yo era evangelista de una iglesia tan pequeña, no sabía qué hacer. Él no se acordaba, ni siquiera se acordaba. Así sucedió. ¿Pero qué te importa? Es un asunto de hace 2 años. Ya me olvidé, ni siquiera me acuerdo. Pero gracias por hacerme acordar, pero aún no me acuerdo. Pero gracias por tu sinceridad. No hay de qué que me agradezca. Yo soy pecador, pero no. Luego sentí paz en mi corazón. Mi enorme carga se fue de mí. Entonces, pude respirar. ¡Qué bien! Desde aquel día hasta que terminara el seminario con él, contento, conviviendo, comiendo juntos, durmiendo juntos, compartiendo, pasé muy feliz. Alguno dirá, pastor, es algo ordinario, algo que no tiene sentido, ni siquiera era un gran pecado. Pero se me quedó grabado. El Espíritu Santo a mí me enseñó, a mí no te agrada la mentira. Para mí no existe mentira grande, pequeña, y mentira piadosa es una palabra del mundo corrupto. Para mí no existe una mentira piadosa. Mentira es mentira para Dios. Nuestro Dios no es un Dios mentiroso. No acepta ningún tipo de oscuridad, ningún tipo de mentira. ¿Cómo que una persona realmente está en Cristo Jesús? Como si nada puede mentir y puede vivir tranquilamente. Si está en Cristo Jesús. No se puede. El Espíritu Santo de cada cosa, enseña a nuestro corazón. Tú eras tal clase de persona, pero tú ya ahora no eres esa persona. No eres esa persona. Tú eres llamado para mi voluntad. Por eso el libro de Hebreos dijo, el Padre Dios a quien ama y recibe por su Hijo
disciplina. ¿Quién padre a sus amados hijos no disciplina? Entonces no sería un verdadero padre, ni siquiera un padrastro. Entonces no es su hijo, no es su hija, es bastardo. No tiene nada que ver con él. Si realmente fuera su propio hijo, su propia hija, no lo deja así. Porque el Espíritu Santo nos anhela celosamente. ¿Eres capaz de poder arruinar la vida de un cristiano, su vida completa en esta tierra, cuando quiere servir a Satanás? Para poder rescatar su alma, para que su corazón se regrese a su Señor, capaz de poder arruinar, destruir la vida de un cristiano, una cristiana, su vida completa en esta tierra, puede arruinarlos. Capaz de hacerlos. Porque anhela cada uno de nosotros celosamente. En el libro del 1 de Samuel, capítulo 18, habla del casamiento del rey David con Mical, con la hija del rey Saúl. El rey Saúl, viendo que Dios está con David, lo odiaba. Un día él pensó, ¿cómo lo mato? Pero eres muy leal, muy fiel conmigo, necesito una justificación para poder matarlo. Si yo lo mato así, el pueblo no me van a seguir. ¿Y qué hago? ¿Cómo yo puedo matar a David? Un día a David le dice, tú cásate con mi hija Mical, porque mi hija Mical te ama. La hija de Mical, la princesa, sí amaba a David. Y David pensó, ¿quién soy yo? Yo soy un hombre del campo. Yo no me merezco de esto. ¿Yo cómo podré ser el yerno del rey? Sé que si Mical conmigo tiene un sentimiento, un corazón especial, ella a mí me agrada, pero yo no soy tal nivel de persona. Entonces el rey Saúl solo a él le pone una condición, como el dote. Para poder casarte con mi hija, yo no pido otra cosa. No necesito el dinero ni la plata, sino 100 prepucios de los filisteos. ¿Qué es el prepucio? Es la piel que sobra en el genital de los hombres. ¿Y qué pasa? Para poder adquirir 100 prepucios, ¿qué debe hacer? Asesinar 100 hombres adultos filisteos. ¿Qué hombre se le dejaría que otra persona se acerque a él, corte su prepucio? Se defiende. ¿Qué quiere decir? Matar a 100 filisteos. Saúl calculó que de esta manera David, en mano de los filisteos, moriría. Aunque David nunca quiso ser el yerno del rey, pero no pudo rechazar. Es la invitación del rey. Además, Mical realmente amaba a David. Y David también, sí. Mical a David le agradaba. Un día David con uno de sus criados se fue a la tierra de los filisteos. El doble, no 100 hombres filisteos, 200 prepucios de los filisteos él trajo. Mató a 200 hombres. Imagínense ustedes, en la mañana que David se regresó al palacio del rey Saúl, en una caja con 200 prepucios de los filisteos, la apariencia de David como estuvo. Sangriento desde la cabeza hasta su planta de pie, mancha de sangre salpicada y grasa, como un sanguinario realmente. David se presentó delante de Saúl. Su majestad, he aquí tu siervo David.
cuando David se presentó, sangriento desde la cabeza hasta la planta de pie, no hay algún sitio en su cuerpo donde no le salpicó la mancha de sangre. Olor a sangre, sangriento. Y el rey Saúl se espantó en gran manera. Le temió más porque eso no puede ser. Un hombre contra 200 soldados. Matar a 200, además la guerra de aquel tiempo, no con arma del fuego, ni siquiera con bomba. Lucha del cuerpo al cuerpo. Matar a 200 hombres, aunque sean enfermos, no va a ser posible. Pero una persona cuando siente el peligro de la muerte, se defiende con toda su fuerza. Matar a 200 filisteos, imposible. Únicamente por el Espíritu de Dios que le acompañó, él pudo hacer. Cuando David se presentó, es un verdadero sanguinario. Su majestad, heme aquí, soy tu siervo. Aquí te he traído 200 prepucios de los filisteos. Esta escena de la Biblia, ¿qué quiere referir a nosotros? Es el símbolo de la resurrección del Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo se presentó delante de Satanás en el día de resurrección, todo su cuerpo sangriento, cubierta de la sangre, perdió su propia sangre para ofrecer la paga del pecado del mundo. Satanás, heme aquí. Aquí te presento la paga del pecado del mundo. Hasta mi última gota de sangre ofrecí. Hasta mi última respiración por el pecado del mundo. Hasta mi último aliento yo presenté para pagar la paga del pecado del mundo. El rey David presentó el doble. Saúl solicitó 100 prepucios. David presentó el 200 prepucios. Vamos a ver el libro de Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículo 1 y 2. Isaías capítulo 40, versículo 1 y 2. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo está cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Es una palabra profética de la redención que cuando el Mesías venga, que va a traer al mundo. Que dice, de la mano de Jehová ha recibido el doble, dice, por el pecado de Jerusalén, por el pecado del mundo entero. La paga del pecado es la muerte. La paga del pecado del mundo, originalmente, cada uno de nosotros que somos miembros de aquel mundo, debemos ofrecer nuestra propia vida y perecer. Pero Cristo ofreció la paga del pecado nuestros, por eso hasta su última gota de sangre, su último aliento, su última respiración, Él se entregó a causa de nuestra culpa. ¿Qué dice? De la mano de Dios ha recibido el doble, dice. Entonces, esta imagen de David, que se presentó delante del Saúl, el rey de Israel, símbolo del Adán, símbolo de Satanás,
que se opone al nuevo rey que Dios ungió por rey del mundo. Nunca le quiere entregar el trono. Él se mantiene sentado, el trono es mío, aunque él sabe que Dios lo desechó, ungió al hijo de Isaí, David, lo levantó por rey de Israel. Aquel rey Saúl se representa a Satanás. A él le presentó el doble, 200 prepucios de los filisteos, que quiere decir su propia vida, supuestamente su propia vida. Así de la mano de Saúl compró, redimió la hija de Saúl. Somos nosotros. Nuestro alma originalmente pertenecía al diablo. Nos redimió, rescató. Desde ahora tú a mí me perteneces. En el corazón del rey David, Mical es una persona muy especial. Nunca se puede olvidar de ella. ¿Por qué? Para poder casarse con ella, se entregó su propia vida. Se entregó su propia vida. En el corazón de David amaba a Mical. Con el tiempo, el rey Saúl, por la mano de Jehová, muere. Su reino cayó. Todos los ancianos de Israel se acercaron a David. David, desde el primer tiempo tú has sido nuestro rey, porque Dios desechó a Saúl, te unió por rey de Israel. Muy tarde hemos llegado para recibirte, perdónenos. Pero regrese a gobernar sobre nosotros. En el día que David se regrese al trono, David pone una condición. Todos los que me tomaron en poco se burlaron de mí, voy a matarlo. No, no lo ha dicho. David solamente pide una sola cosa. ¿Quiere que me regrese al trono del rey de Israel? Sí. Mi esposa Mical, tráemelo. ¿Por qué? Mical amaba a David, pero no le siguió. Porque Mical fue una ocasionalista. Amaba a David a la vez la comodidad, su zona de confort. Ella sabía que su papá está mal. Su papá está desechado por Dios. Pero ¿qué pasa? Reina sobre el país de Israel. Amaba a David, siendo pertenencia de David, pero no le siguió. Y quedó con su papá, cuando David se huyó de la presencia del rey Saúl. Entonces su padre Saúl, por odiar a David, porque su plan ya falló, porque quiso casar David con su hija, porque le va a poner un dote, 100 prepucios de filisteos. Él estaba esperando que él caiga en manos de filisteos, pero no fue así. Entonces, desde el principio no tenía ni un poco de intención para tenerlo, recibirlo por su yerno. Cuando David se huyó de la presencia de él obligó a su hija a casarse con un hombre a quien agrada a Saúl, Paltiel. Mical, por no poder dejar su zona de confort, obligada, pero acepta la guía de su papá. Se casó con Paltiel. Aunque es obligada, pero de toda la manera ella no puede ser libre de su culpa. Es el bigamio, ella estaba casada con David. ¿Qué ha sucedido? Cuando David se regresa al trono, no busca otra cosa, otra condición. Tráeme mi esposa Mical. A pesar de su falta y su culpa, bueno, yo puedo perdonar, porque conozco quién fue el padre de ella, qué clase de persona, sé que fue obligada. Tráeme mi esposa Mical, si no, yo no me regreso.
Vamos a ver 2 de Samuel capítulo 3. Segundo de Samuel capítulo 3, versículo 13 al 16. Segundo de Samuel capítulo 3, versículo 13 al 16. Si lo tienen, voy a leer. 13 al 16. Y David dijo: bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido: no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Laís. Y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Peurim. Y le dijo a Abner: anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Cuando el rey David se regresa al trono del rey de Israel, no ha buscado otra cosa. Tráeme mi esposa Mical. ¿A quién? Yo la redimí de la mano de su padre Saúl, con 100 prepucios. En realidad no es 100, 200 prepucios de filisteos. Si no, yo no acepto esa invitación. ¿Esto qué quiere decir a nosotros? El Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu del Señor Jesucristo nos anhela celosamente. ¡Qué pobrecito Paltiel! No le interesa a David. No le importa a David. Ustedes, con quién, siendo pertenencia del Señor Jesucristo, si estarían casados con el mundo. No sé, que el Paltiel de ustedes, quien sea, cual sea, puede ser persona, puede ser alguna cosa. Si amó más que David, no importa la tristeza de Paltiel, el mal de Paltiel, no interesa. Destruye su vida. Tráeme de Mical. Usted, siendo hijo de Dios, siendo hija de Dios, como dice, oh alma adúltera, dice. Siendo el hijo de Dios, siendo la hija de Dios, adúltera con el mundo. Bueno, tu pareja es una empresa, tu pareja es un vicio, tu pareja es el dinero, tu pareja es salud. El Espíritu Santo que mora en nuestro corazón nos anhela celosamente para poder restaurar mi corazón. Eres capaz de poder hacer todo lo que pueda hacer si puede restaurar aquel alma. Disciplina. Y no se da cuenta, eres muy necio, capaz de poder hacer algo más grave en la vida. He conocido a algunos hermanos y hermanas. Fueron como Mical. El Señor destruyó la vida de ellos. Que el hogar de ellos, el negocio de ellos, la carrera de ellos, tan solo con un propósito: tú a mí me perteneces. Yo te compré, yo te amo, yo ofrecí mi vida por ti, yo derramé mi sangre para rescatarte.
otra vez tú vuelves a tu antiguo, viejo novio, abusivo, asesino, es el diablo. El diablo no quiere el bien nuestro. El diablo no quiere la integridad de nuestra vida. En el caso que nos ofrezca algo parece integral, momentáneo, para poder separarnos del amor de Cristo. Luego, destruye. Cuando Satanás ve que ya está muy lejos, ni para regresar tiene fuerza, ya a él no le consuela más. Se sale de él, solo que hace en su oído, susurra: mátate, quítate tu vida, porque tú eres un fracasado, tú eres un miserable, quítate tu vida, muerte, muerte. Es Satanás. Para poder separarnos del amor del Cristo, él sabe que no puede separarnos del amor de Dios, entonces usa una estrategia. Nos consuela para que voluntariamente dejemos el Cristo. Nos alejemos de Él. Luego, cuando ve que ya está débil, ni para regresar tiene fuerza, ya no le ofrece más ningún dulce. Se sale de su corazón, a su oído susurra: muérete. Lo que hizo con Judas Iscariote: muérete. Una vergüenza eres. Eres un mugre. Muérete. Perdiste toda la oportunidad. Tonto fuiste, necio. Muérete, muérete. ¿Sabe? Hay algunos hermanos que siendo salvo y salva, en este estado psicológico están viviendo. No se puede regresar a la iglesia. No es que la iglesia les rechace. Ellos mismos no piensan regresar. ¿Por qué? Se fueron demasiado lejos según su punto de vista. Satanás, ¿qué hace? Muérete, 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 muérete. ¿Quiere casarse haciendo noviazgo con el mundo? Al principio, aquel esposo, aquella esposa les serán dulce. Después de un poco del tiempo verán la verdadera cara de esa persona. Fue un títere de Satanás. Nunca me demostró su cara. Llegará el momento que me muestra su cara y su cornillo. Han creído como el príncipe azul. Nunca fue el príncipe azul. Pero la verdadera imagen, cuando se quita el disfraz, su cara, su cornillo. Así la vida de muchos cristianos fueron arruinados, destruidos. Por último vamos a ver Primera de Corintios capítulo 6. Versículos 19 y 20. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Si lo tienen, voy a leer. ¿Lo tienen? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí dice: sois comprados por precio. ¿Saben? Ustedes son comprados por precio. Cristo les compró. Le costó mucho. Le costó mucho. Él nos ama con todo su corazón. Nunca se olvida de nosotros. Hay un dicho en mi país del origen, Corea del Sur:
¿Qué significa la lágrima de una viuda en el día de luto de su difunto esposo? Lagrimea, no lagrimea por el difunto, dice, sino por el amor de su propia vida. ¿Qué hago sin mi esposo? Él me ha sustentado, me ha cuidado, y ahora, ¿cómo yo puedo sustentarme? ¿Cómo puedo cuidar a mis hijos yo sola? La lágrima de la viuda en el día del luto de su difunto esposo, no por él, sino por el amor de su propia vida. Cuando el esposo muere, lo sepulta el monte que está detrás de su casa. Pero cuando su hijo, su hija muere, lo sepulta en su corazón. Es un dicho coreano. Cuando muere tu esposo, a quien tanto amaba, lo sepulta en la montaña que está detrás de tu casa. De vez en cuando lo visita en el Día de Muertos y pone ramo de flores y barre un poquito y poda alguna hierba. Pero cuando tu hijo, tu hija muere antes de ti, lo sepulta en su corazón. Toda la vida lo lleva, toda la vida. Aunque pase 20 años, 30 años, nunca se olvida de él, nunca se olvida de ella. Llora. ¿Por qué? De sus entrañas, de su propio cuerpo, nació. En algún sentido, comprado por precio. Eso es lo que la Biblia dice. Sois comprados por precio, dice. ¿Con qué amor Cristo nos ama? Aunque nosotros podamos olvidarnos de Él, Él nunca se olvida de lo suyo propio. Amén. Aunque donde esté, está con tu Paltiel, no le importa. Para Él, Paltiel nada más que es un objeto, un blanco para destruirlos. ¿Con quién está? A él no le interesa, no le importa. Tú eres mío, dice. Tú eres mío. Te amo. Yo te amo. Yo quiero tu integridad. Tu verdadero bien. Yo quiero que tú realmente estés bien. Realmente tú vayas bien. Tú realmente recibe bendiciones de mi Padre. Nos anhela celosamente. Hermanos, espero que ustedes conozcan, sientan aquel amor del Cristo. Con qué amor nos ama. Con cuánto amor nos cuida y protege. La Biblia dice, tal vez la mujer pueda olvidarse de su propio hijo que ha nacido de ella, pero Dios jamás se olvidará de vosotros, dice. Amén. El amor de Dios hacia lo suyo propio supera el amor de una madre a su hijo. Tal vez la madre pueda olvidarse de su hijo, pero Dios nunca se olvida de su hijo, su hechura, porque Él la hizo, dice. Amén. Los hermanos, con sus cuerpos, glorifiquen a Dios. Con sus cuerpos, sirvan a Dios. Entonces, en la vida de ustedes verán qué es la verdadera integridad. Verán qué es el verdadero bien. Dios nos protege, Dios nos cuida, nos dará una vida abundante. Hoy hasta aquí compartimos.